Iniciamos nuestro curso y me parece interesante ponernos en el contexto, ¿no? Como ya lo anuncié cuando dimos la primera charla, ustedes son la primer cohorte de que de alguna manera está cerrando la propuesta del nuevo plan de estudios. Y eso no es nada menor. Es muy interesante que esto esté sucediendo, que ustedes sean parte de este nuevo diseño, de esta nueva experiencia, de este cambio, que sin duda se hizo con mucho trabajo, con mucha expectativa, con un colectivo de profesores muy grande que se interrelacionó, que se hizo mucho diseño, porque justo ahora que vamos a estar viendo diseño de solución de problemas, esto fue diseño de solución de problemas. Se analizaron problemas importantes que tenían la carrera de muchos aspectos y entendemos que el plan nuevo es una interesante solución, una interesante interfase de cambio que mejora la vida de las personas, en este caso los estudiantes de diseño gráfico, en aspectos operativos, en aspectos de cursada y en aspectos académicos y formativos. Por un lado, aparece este nuevo año de la carrera, que ya varios afortunadamente se dieron cuenta que no solamente es un año más, que no es un año más en cuanto a cantidad de tiempo, porque también la otra carrera costaba mucho cursarla, y ahora con la subdivisión nos estamos encontrando con que hay más personas, entre los cuales hay algunos de ustedes que están pudiendo seguir el plan de la carrera como está pautado. Antes era casi, pero absolutamente imposible llevarlo adelante, sino que además también tiene un valor simbólico académico relevante, que es que una carrera de 5 años, como es ahora la carrera de diseño gráfico, tienen varios aspectos académicos e incluso laborales, fortalezas significativas, ¿no? Hay profesiones, hay empleos en los que pagan plus por carrera de 5 años, hay acceso a becas por carreras de 5 años, hay acceso a posgrados para carreras de 5 años que son mucho más sencillos y dinámicos con este modelo de carrera. Antes había que conseguir equivalencias, conseguir permisos, conseguir habilitaciones, que a veces se conseguían, a veces no, y ahora es como que es automático. Por otro lado, la carrera está ahora iniciándose en la idea de un ciclo orientado, de que es un poco las cátedras propongan y los estudiantes le den un sentido mayor a este último año, con alguna especialización, con alguna orientación sobre unas áreas de conocimiento determinadas. Nosotros tenemos una propuesta específica de un ciclo orientado, y creo que en el devenir de cómo vamos a ir construyendo este diseño 4 lo vamos a ir enfatizando aún más. El destino final, que todavía no lo vamos a poder compartir y ustedes no van a poder compartir tan 100% de la experiencia, la idea es que las cátedras de diseño terminen siendo como aliadas de algunas cátedras de materias optativas y de seminarios, para que los contenidos que se desarrollen en conjunto. Bueno, se suma la idea de que ahora hay materias selectivas, además de las clásicas optativas que había antes, que eran muy pocas. Ahora entre electivas y optativas el paquete de contenidos es muy amplio. Ustedes pueden elegir entre opciones grandes, incluso de contenidos que antes eran como demandados por la formación y que tenían que salir a comprar en espacio de posgrado, y ahora están incluidos dentro del espacio de la carrera, dentro del ciclo de grado, con lo cual también está dentro de la formación gratuita. Y creo yo que la opción de los seminarios, que ahora que se dio el planteo de seminarios, que por suerte se ofertaron muchos, y creemos que dinámicamente se ofertarán periódicamente muchos más, es una experiencia muy interesante que incluso las otras carreras ya han mirado y han dicho, nosotros queremos un modelo de trabajo parecido. Así que creo que ustedes van a estar empezando a vivir a pleno la experiencia de la carrera nueva y a sentir los resultados y los beneficios que tiene este cambio de plan. En cuanto a esto de la idea de la orientación, nuestra orientación es lo que llamamos gestión estratégica del diseño. Y esto es un poco lo que estuvimos desarrollando como meta en el encuentro pasado, pero vamos a mirar un poquito ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta ubicación del diseñador en el inicio del proyecto? Un diseñador que es capaz de concebir el proyecto completo, desde lo que es la etapa de problematización, llevar adelante la investigación o todo lo que es la compenetración en los contextos del problema, los factores y los momentos de decisión, maquetación y prototipado de implementación final, o iteración y revisión. Un diseñador que puede estar en la mesa de decisión donde se gesta una idea, donde comienza y interactuando con aquellos que van decidiendo
cómo quiero yo solucionar algo, ¿sí? ¿Qué es lo que me propongo? ¿Cuáles son los objetivos que se pueden alcanzar? Y el diseñador está ahí opinando. Y este es el diseñador, gestor estratégico del diseño, en el cual los queremos a ustedes participar. Este es el objetivo formativo de este curso. Que ustedes tengan habilidades de este tipo, capacidades de este tipo. Como dijimos también en la... Uy, me falló. Como dijimos en el encuentro pasado, esto no quiere decir que ustedes tengan que trabajar de esto, ¿sí? El que puede llevar adelante un proyecto complejo y completo puede decidir participar en la parte del proyecto que quiera, ¿sí? El que puede más, puede menos también, puede elegir, tiene la libertad de esa elección, pero tiene las herramientas para asumir los problemas más complejos. Víctor Papanek, que lo vamos a leer bastante, lo tenemos muy leído y creo que va a ser uno de los autores que va a ser parte de nuestro curso. Es un diseñador formado en arquitectura también, pero principalmente en diseño industrial, pero en todos los conceptos del diseño. Es originalmente austríaco y se desarrolló en Estados Unidos, y fue uno de los principales pilares de la revisión del diseño en cuanto a no ser un factor de la industria, potenciador de la industria o del potenciador de los servicios, sino un factor crítico y uno de los grandes primeros teóricos del área del diseño medioambiental, donde puso en crisis la idea de medio ambiente y cómo el diseño puede o dejarse llevar por la crisis medioambiental y no participar en nada y ser un actor más de los que complejizan el problema medioambiental, o ser uno de los factores de revisión. Y él describe esto que me parece que es importante, el diseño habitual, el que escuchamos todos los días, el de hacerme un loguito o hacerme las redes sociales de algo, qué sé yo, suele tener esta visión donde el diseño participa, el diseñador participa en un lugar como escaso, como pequeño del problema real en el cual está inmerso. Nosotros vamos a tratar de que esta línea que estamos viendo acá baje lo máximo posible, que entendamos el problema real y nos sintamos también actores de eso, ¿sí? Acá la idea es esta, ustedes, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Ustedes eligen después cómo ejercer su profesión. Pero para poder elegir con libertad, para poder elegir cualquiera de los segmentos, para poder ubicarse en el lugar que ustedes quieran, tienen que estar empoderados, tienen que tener las herramientas para hacerlo y luego ser libres de tomar esa elección. También la idea es empoderarse para poder comprometerse a transformar. Cuando ustedes sienten que tienen las herramientas, cuando tienen las capacidades, cuando tienen los instrumentos para entender que sí está dentro de su potencial el producir cambios. Hay una vieja discusión, cuando el diseño original o las primeras corrientes de diseño se proponían siempre la idea de el diseño tiene capacidades para cambiar el mundo. Incluso Guy von Sipe hablaba sobre el carácter ontológico del diseño, como que todo ser humano puede utilizar el diseño para modificar la realidad. Bueno, por ahí, en realidad, el factor, que también lo vamos a ver ahora, lo vamos a analizar un poco a través de otro autor, que es Ezio Mancini, tiene que ver con cuál es el tamaño de la realidad que te vas a transformar, que te vas a comprometer a transformar. O sea, en realidad, quizás uno dice, bueno, el diseño no puede cambiar el mundo, y esa discusión se dio, no podemos resolver el problema de la ecología, no podemos resolver el problema de la guerra, no podemos resolver el problema de la economía. Bueno, pero ¿qué pasa si segmentamos partes más pequeñas de eso y encontramos espacios donde sí podemos transformar y podemos iniciar procesos de cambio y podemos iniciar procesos de transformación? De alguna manera, ser parte de la universidad pública tiene que ver también con ese compromiso. Cuando tenemos una sociedad, como todos ustedes, el viejo paradigma de la facultad es gratuita. La facultad es gratuita, en realidad es no arancelada, no es gratuita, ¿sí? La facultad, la carrera de ustedes la está pagando la sociedad. La está invirtiendo a través de sus mecanismos de financiamiento del Estado, la sociedad. Y muchas veces quien más contribuye, en realidad son las clases menos capacitadas, sobre todo porque contribuyen con porcentajes más pesados de sus ingresos a través de los impuestos, del impuesto a los alimentos, del impuesto al trabajo. Y bueno, ¿cuál es el sentido de esto? ¿En qué nos obliga? ¿Cuál es la correspondencia? Yo creo que el punto central es una obligación muy interesante que se transforma en un compromiso.
La idea es que nosotros, como formados en la universidad, no se trata de que agarremos como el famoso paradigma sueco de decir, bueno, yo termino mi carrera y después durante 10 años pago y devuelvo. Quizás lo más interesante es estar comprometido y endeudado para siempre, pero en un lazo interesante, que es que lo que nosotros aprendimos nos compromete, nos enlaza con la idea de mejorar la sociedad común, la sociedad de todos. Tenemos habilidades. Hay gente que invierte en nosotros, en cada uno de ustedes, invierte para que se formen, para que puedan mejorar la realidad de las personas. Y bueno, nosotros asumimos ese compromiso. Y asumimos el compromiso de encontrar dónde es el lugar que nos toca. Acá es donde hablamos de esta idea de diseño transforma y queremos darle como una visión amplia, como una visión holística, como una visión que va más allá de lo primero que se nos ocurre. Por un lado, como dijimos, tiene que ver con esto de ir más allá de la forma, de que diseño no es solamente quedarse con el aspecto formal, también tiene que ver con lo que las cosas significan y cuál es el contenido con el que vamos a trabajar. No somos los vestidores del packaging final de cualquier proceso de comunicación o cualquier proceso de acción, sino que también nos entrelazamos con todo ese proceso complejo de comunicación. Y tenemos que ver con contenido y tenemos que ver con forma. Diseño transforma también tiene que ver con la innovación, tiene que ver con explorar, con no quedarnos con lo que ya está predicho, con que nuestra capacidad, nuestro pensamiento de diseño nos da habilidades para revisar, para traer cosas asociativas de un universo a otro, y en esas posibilidades generar nuevas maneras de articulación. La idea de nuevas maneras de articulación es como un camino permanente, y nosotros los vamos a invitar, e incluso los vamos a invitar específicamente en el proyecto que vamos a llevar adelante, es una de las premisas, que es tratar de innovar respecto de lo primero que se nos ocurre. El primer camino que aparece, la primera solución que se nos presenta, bueno, ¿cómo la revisamos? ¿Cómo la innovamos? ¿Cómo traemos un pensamiento superador sobre eso y vamos más lejos? Y por otro lado, esta misma idea que venimos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero que es la esencial, que es la idea del compromiso de transformar. En esto también diseño es transforma. Es meterse en un contexto, entender sus problemas, entender sus actores y comprometerse con mejorarlo. Cada una de nuestras acciones puede implicar mejora. ¿Sí? Pequeñas acciones, grandes acciones, pequeños compromisos, grandes compromisos. Si nosotros entendemos cómo las cosas funcionan, podemos proponer que eso que suceda sea mejor para las personas que van a convivir con nuestras interfaces de diseño. A veces nos vamos a proponer hacer grandes soluciones, como cuando nosotros como cátedra llevamos adelante un programa señalético muy complejo para el Hospital Posadas, y solucionamos la experiencia de vida de personas que tardaban muchísimas horas enfermas en contextos de fragilidad, en contextos sociales muy adversos, para encontrar dónde eran sus servicios de salud, que perdían los turnos, que se tenían que volver porque se había pasado el turno, que los ascensores no funcionaban, un montón de contextos de imposibilidad. Y encontramos soluciones que hicieron que eso fuese mucho más dinámico, más fácil, interactuando todos los distintos actores a través de una interfase de pensamiento y diseño. Se resolvieron los tiempos, se agilizó, el personal del hospital entendía más fácil cómo funcionaba ese edificio y lo podía compartir con los usuarios, y todo eso bajó tiempos y mejoró la calidad de vida de esas personas. Insisto, en situaciones de percepción de conflicto, una persona enferma, una persona trayendo a su hijo enfermo al hospital, que viene en un colectivo que tardó 40, 60, 80 minutos para llegar, y que llega y se confunde y que no entiende dónde es y se pierde y llega tarde y se pelea con el médico. Bueno, ¿qué pasa si yo reduzco toda esa conflictividad? Y entonces su experiencia y su vínculo con la salud incluso es más positivo. O sea, entender dónde está inmerso eso. A nosotros nos llamaron para pedirnos una señalética, que primero era como el famoso, ¿qué tienen que hacer? Los cartelitos. ¿Nos hacen los cartelitos? Bueno, pero ahí es entender, eso es como si fuese la pirámide esa que les mostraba de Papanek. ¿Es solo el pedazo de arriba o podemos meternos más abajo y empezar a entender qué está pasando acá? ¿Y cómo puedo solucionar los problemas de estas personas a través de interfaces de diseño que no es solamente poner cartelitos? Ya vamos a desarrollar ese proyecto y lo vamos a ver, y además se construyó en un colectivo de alumnos, ¿sí? De estudiantes que problematizaron, que hicieron diseño ágil, que hicieron solución de problemas, un discovery, y de ahí surgió una solución que se implementó en el hospital, que fue económica, que fue viable y que fue transformadora.
volvemos a Mancini, este diseñador italiano, diseñador industrial, que propone cosas muy interesantes para rever el rol del diseño. Ser diseñador significa ser un optimista frente a los problemas, y esto es lo mismo que le estaba describiendo respecto a lo del Posadas, incluso los más difíciles. Todo lo que podemos asumir es asumir la posibilidad de lo que podemos hacer es asumir la posibilidad de resolverlos. O sea, nos asumimos a nosotros mismos como personas que entran en problemas difíciles y usan su inteligencia para rebarajarlos y tratar de encontrarles una solución. Para ser diseñadores debemos hacer propuestas y basar estas propuestas en las oportunidades que encontramos. Y ahí también hay otro factor clave del diseño, que es encontrar oportunidades. O sea, a veces no se puede resolver todo, pero se puede resolver algo. Se puede mirar con un ojo capaz o entrenado en encontrar oportunidades. Es decir, acá podríamos resolver esta parte. Acá podemos encontrar que esta energía se conecta con esta energía a través de una interfaz de diseño. Y entonces ahí hay algo que se empieza a solucionar. Hay algo que no se veía y se empieza a ver. Hay una persona que se creía que no podía y empieza a creer que puede. Bueno, ahí actúa el diseño. A veces, como digo, son inicios de cambio, no una transformación general. Y esto es parte de lo que propone también una visión territorial de Mancini. Ahora lo vamos a leer en otro texto también. Nos dice, achiquemos un poco nuestro contexto, vayamos a lo local, veamos a la pequeña transformación, porque ahí se disparan los procesos transformadores. Un punto muy importante, pero clave, porque nos cuesta y porque venimos a veces como poco entrenados. Si venimos como una formación de un diseño bastante basado en el yo, ¿sí? Si quieren, una idea egocentrista, ¿sí? Donde yo quiero utilizar esta forma, yo tengo placer por construir esta pieza de diseño, enfaticemos el rol del otro. Entendámonos perceptores de ese otro, y ese otro, nosotros trabajamos para un otro, y hay un enorme placer en descubrir a ese otro y en sentirnos agentes de vínculo con ese otro, ¿sí? Y ese otro, ante todo, no es masivo, no es uniforme, ese otro hoy cada vez más lo estamos percibiendo ricamente como una persona diversa y compleja, ¿sí? Todos los otros son diferentes, de género, de posibilidades, de capacidades, de entornos sociales, de entornos culturales, de entornos nacionales. Ese otro es distinto y en esa distinción está su riqueza. Con lo cual tenemos como que aprender a construir mensajes múltiples, mensajes que pueden ser abordados de distintos lugares. Piensen, acá un gran diseñador que fue Le Corbusier planteaba esta visión, si quieren, de alguna manera opuesta, que es la idea de que había la posibilidad de construir las proporciones perfectas para un ser humano perfecto, que por lo que veo acá medía 1,82, o sea que yo no era, en varios sentidos no era yo y bueno, y los módulos para construir una habitabilidad para este personaje de 1,82. Pero ese personaje de 1,82, para el que toda la arquitectura urbana de Le Corbusier estaba planificado, no contemplaba que hay personas con síndrome de Down que no van a crecer nunca más de 1,45 o 1,50. ¿Sí? Y esta persona no es que tiene un cuerpo anormal, esta persona tiene su cuerpo, tiene su diversidad que está adaptada a estos tamaños, con lo cual hay dos realidades, y no solo hay dos, hay 50, hay 1000, hay 100.000. La cuestión es entender que no podemos tener una visión masificadora, y si la tenemos tiene consecuencias. Hay consecuencias de exclusión. La idea de diseñar para un otro también es diseñar para un otro que vamos a tratar de que nuestras herramientas lo hagan autónomo y empoderado a través del diseño. El otro día me tocó escribir un texto sobre las etiquetas nuevas que se están poniendo en los alimentos. Y ahí me llamó un poco la reflexión cómo el diseño, muchas veces en el packaging, no es empoderador del consumidor. Primero, desde las letras chiquititas que no se entienden hasta cuando todos los envases de alimentos tienen la obligación de poner cuáles son los contenidos y cuál es el valor nutricional. Las personas no entienden qué es lo que dice ahí, está en un idioma ilegible, ¿sí? Los carbohidratos, los qué sé yo, qué sé cuánto. No estamos empoderando a esa persona para que entienda si ese alimento es bueno o malo. No le estamos dando herramientas de decisión. Desde el cuerpo tipográfico
mínimo, hasta lenguajes incomprensibles, ¿sí? Con un carácter técnico que cumple y que la gente dice, no, sí, sí, ya entendí lo que decía. Sí, entendiste, pero no entendiste. O sea, no sos libre de decidir a través de lo que te dijo eso, si ese alimento es útil o no. La etiqueta de Coca-Cola, que creo que ya no más, pero la que traía como una especie de cosa técnica con todos los famosos carbo y no sé qué y todas las cosas que trae la Coca-Cola, y después dentro de eso técnico decía que incluía miles de sonrisas. ¿Sí? O sea, a ver, loco, cortala, ¿sí? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué boludez me estás diciendo? Y bueno, alguien fue parte de ese proceso, ¿sí? Ese consumidor que cree que comprando una Coca-Cola está comprando miles de sonrisas, no está empoderado para decidir. No digo que no tome Coca-Cola, toma Coca-Cola si querés, pero sabés lo que estás tomando y decidí lo que querés decidir. O sea, construyamos seres libres, construyamos seres que no están impregnados por la seducción, sino que tienen capacidad de elegir. Diseñamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Por supuesto, en cada uno de nuestros pasos vamos a buscar, desde que sea fácil de hacer, de que sea fácil de encontrar, que sea comprensible, que la gente se reconozca en las propuestas de diseño, y bueno, hasta que haya operaciones o proyectos complejos. Por ejemplo, vamos a llevar adelante un proyecto, nuestro proyecto final, que tiene que ver con el espacio público, que la gente se reencuentre con los espacios públicos, que se encuentre con la comunidad, que salga de sus espacios privados y que entienda que los espacios públicos son también parte de su vida y que hay una vida en comunidad y que hay una ciudad que es de hormigón y que es de asfalto, pero también una reserva ecológica donde hay naturaleza y que la naturaleza es parte de esa ciudad de asfalto y que se resignifican esos espacios, se habilitan nuevas formas de usar y entonces mejora la calidad de vida de las personas. Papanek también habla de esto. Dice, el diseño no es bueno o malo, o por ahí no es lo más interesante, si es bueno, malo, bello o lo que sea. Lo importante es que sea significativo. Y significativo tiene que ver con que produzca impacto, con que el que reciba eso le modifique algo, le signifique algo, actúe, active. Puede ser a través de lo simbólico o puede ser a través de lo operativo, pero que el diseño produzca un algo en ese otro. Ahora vamos a trabajar con eso, va a ser parte de lo que estamos, de lo que va a ser un juego, un rol importante en el desarrollo del proyecto 1. Bueno, esto tiene que ver también con la pirámide, ¿sí? A veces tenemos como la tendencia de pensar que diseñamos en un contexto de tipografías, colores, planos y proporciones, e ilustraciones. No, diseñamos en un contexto donde hay factores sociales para nuestros receptores, factores positivos, negativos, problemáticas sociales, hay factores culturales, o sea, hay un conocimiento que lleva a interpretar determinadas cosas de determinada manera, hay factores económicos y productivos, vamos a tener un proyecto, el proyecto 2 va a estar enfocado en habilitación en darle potencia y darle valor a segmentos productivos, y hay factores ambientales que son cada vez más significativos y de los cuales el diseño gráfico, pensando que solo es papel, no tiene por qué prescindir. A veces cuando estamos hablando del ambiental puede tener que ver con el material impreso, la necesidad de o no de producir un impreso, de poner sobre packaging. Piensen lo que es ir a comer una hamburguesa y que uno tira, después de comerse una hamburguesa con papas fritas, 4 veces más volumen de lo que se comió. Desde eso, que podría ser casi lo más significativo, lo más obvio, el uso de plástico para todo y en todo, hasta también pensar desde lo ambiental cuántos procesos lleva algo, si se pueden hacer procesos más económicos, si se puede perder menos tiempo para hacer algo y se puede hacer de una forma más dinámica, si también podemos ilustrar a la gente en tomar conciencia de otras cosas que tienen que ver con su medio ambiente. Entender el contexto nos permite descubrir oportunidades, no oportunidades en alemán, sino oportunidades reales de cambio. Y esto es de lo que hablaba Mancini, de decir, si miro un contexto, si lo entiendo, si entiendo cómo están sucediendo las cosas, ahí voy descubriendo qué posibilidades de modificar algo hay. Pero si lo miro por encima voy a descubrir muy pocas posibilidades, y si lo miro en profundidad voy a descubrir muchas posibilidades. Entonces mi trabajo es ese, es profundizar sobre los problemas, entenderlos, entender su dinámica conceptual, su dinámica simbólica, su dinámica operativa, y metiéndome ahí puedo descubrir cada vez más oportunidades. Puedo entender al otro como factor de cambio. ¿Cómo puede una persona sentirse empoderada
sentirse de una manera determinada, por ejemplo, con un espacio público, apropiarse de ese espacio público, y entonces esa persona que se apropió de ese espacio, que lo vive y lo disfruta de otra manera, es un agente de cambio, porque empieza a invitar a otros, y empieza a decirle a los demás cómo está viviendo esa experiencia, cómo la está disfrutando, y entonces lo comparte, y entonces esta idea de que nuestros receptores son agentes de cambio. También vamos a trabajar esto en nuestro proyecto 1 que arranca ahora. Y acá habla esto Mancini, que es interesante, es un poco difícil de entender, pero me parece muy interesante lo que está detrás de lo que dice. Lo local, que es nuestra interconexión con el resto del mundo, es además de un punto de vista, el mundo tal cual y lo vemos desde donde estamos. Esa es la visión más clara. Lo local quiere decir yo estoy acá y entonces miro las cosas desde acá. Pero él suma esta otra idea, que es también un punto de acción. La acción que podemos ejercer sobre el mundo desde donde estamos, que es percibir que en mi pequeño contexto tengo cosas que puedo cambiar. En el lugar donde yo estoy, tengo cosas que puedo cambiar. Y él ahonda mucho en esta idea, y yo creo que para los diseñadores es fundamental. A veces parece que no podemos cambiar nada, pero cuando miramos y nos sometemos a mirar nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño contexto, hay muchas cosas que pueden mejorar nuestra calidad de vida y en las cuales podemos accionar. Pero tenemos que percibir esta idea de lo pequeño, de lo local. Pequeño, no sé si es la palabra, es lo local, lo que tiene que ver conmigo, con mi forma de vida y los cambios que yo puedo producir. Y el diseñador empoderando a esa persona para que haga esos cambios. Diseñamos conscientes del impacto. Esto quiere decir que tenemos que pensar que nuestras cosas que ponemos en marcha, o sea, si vamos y nos llama Coca-Cola y se nos ocurre una idea buenísima que es decir, che, arriba de donde dice carbohidratos y qué sé yo, ¿por qué no le pones que contiene miles de sonrisas? Bueno, está bien, fantástico, sos muy creativo, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el tipo va a dejar de mirar lo que está abajo, va a decir, sí, lo que está abajo, vamos con las sonrisas, ¿sí? O sea, es un distractor, es una cosa para atontarlo un poquito a ese receptor, ¿sí? Entonces esa idea tiene un impacto y en ese caso ese impacto es negativo. Bueno, las cosas no pasan porque sí. Y el diseñador tiene que saber qué pasa con lo que hace, ¿sí? No puede decir, yo no sabía. Me acuerdo un caso que fue hace poco en un jurado de evaluación de un proyecto del DICOM. Estaba en la mesa de trabajo un diseñador muy reconocido de identidad institucional que trabajó en los 90 con muchos de los proyectos de privatizaciones. Y bueno, el proyecto que estábamos juzgando o que estábamos evaluando, de alguna manera ponía muy interesante. Vamos a ver si podemos preguntarle a la autora si nos lo puede compartir. Ponía en crisis cómo el diseño de alguna manera había ayudado mucho a que se privatizaran cosas que eran de todos y que pasaron a ser privadas a través de herramientas seductoras de diseño, más o menos lo de la sonrisa de la Coca-Cola. Y este diseñador que había sido parte de eso, dijo, bueno, yo lo que pasa es que en ese momento no me di cuenta. Yo entendía que mi profesión era hacer mi trabajo correcto, era darle muy buenas formas, un manual institucional, que todo eso funcionaba muy eficientemente y qué sé yo. Bueno, como que se estaba dando cuenta en ese momento. Yo creo que los diseñadores tienen que darse cuenta, ¿sí? Si lo querés hacer porque querés comer, bueno, está todo bien, pero bueno, Lourdes tiene muy mala conexión. Después lo vamos a pasar grabado esta charla, así que la podrá recuperar por grabación. Pero bueno, yo creo que uno no puede decir no me di cuenta, ¿sí? Te puede pasar, pero tenés que estar preocupado por tu impacto, ¿sí? Tenés que estar atento a qué es lo que pasa cuando diseñas, qué es lo que produce lo que vos diseñás. Elegí después, o sea, sean libres, decidan diseñar para el mal o para el no tan mal o para ganar plata o para lo que sea, decidan lo que quieran, pero no puede pasar que no se den cuenta. Ser diseñador, gestor, poderoso y empoderado es un diseñador que sabe lo que pasa con su acto de diseño, es consciente de lo que pasa y no dice, bueno, yo nada más puse unos dibujitos, yo puse unas ilustraciones, yo elegí una linda tipografía y la verdad que quedó fantástico. Bueno, está bien, pero ¿qué pasó con tu diseño? ¿Qué impacto produjo?
Objetivo del curso de diseño 4. Formar diseñadores con capacidad de gestión de proyectos de diseño comunicacional en todas sus etapas. O sea, vamos a comprometernos con que no estamos solo en el final del proceso de diseño, sino que también somos parte del análisis, de la toma de propuesta, del plan de ejecución, de la evaluación del impacto, y un factor importante que se soslaya bastante, que se deja de lado, que es la argumentación, la construcción de una argumentación de los proyectos. Los proyectos viven en el mundo real a través de diseñadores que los argumentan y los defienden. No siempre el interlocutor y el que va a aprobar, el que va a poner en marcha el proyecto, tiene la capacidad de evaluar un proyecto de diseño si el diseñador no estuvo ahí defendiéndolo. Y esto, desde mi experiencia profesional de 30 años, el momento más importante de un proyecto de diseño es cuando uno va y lo expone. Con lo cual, el diseñador tímido, que solo diseñó delante de su computadora y que nunca fue a ver y a defender su proyecto, no existe. Eso no existe. O sea, es un diseñador desempoderado. El diseñador empoderado es capaz de defender su proyecto y argumentarlo. Y vamos bien. Para eso hay que aprender. Hay que tener habilidades y capacidades. Formar diseñadores con una mirada comprometida y capaces de una toma de decisión propia. Acá también autonomía, ¿sí? Como digo, vamos a mirar mucho, vamos a ver la complejidad de los proyectos y sean libres. Yo no les quiero decir cómo tienen que pensar. Obviamente tengo mi posición, pero sean libres de sostener su propia posición, su propia posición en cómo quieren ver el mundo y cómo lo quieren intervenir, y su propia posición hasta incluso en factores formales. Dice, bueno, yo quiero sostener, referir esto a este universo simbólico. Ok, hacete cargo. Fíjate si funciona, si no funciona. Animate la discusión de funcionamiento, de si te entienden, si no te entienden, si es la mejor solución. Animate esa discusión. Pero si es tu idea, sostenela. Formar diseñadores con capacidad de percibir su contexto con una lectura crítica que les permite intervenirlo. Bueno, esto un poco lo que decíamos, el diseñador tan famoso que se sometió a las leyes del mercado, de su época, de su tiempo, de su contexto, y no tenía mirada crítica. Bueno, hay que tener mirada crítica, ya sea para mejorar las cosas, para aceptarlas, para venderse por dinero, lo que sea, pero la mirada tiene que ser crítica. La mirada tiene que ser, voy más allá y veo lo que está pasando en este contexto. Formar diseñadores que sean profesionales autónomos y empoderados. Bueno, esto, al final, el final de todo esto es esta idea, ¿sí? Ustedes tienen que ser profesionales, tienen que terminar este curso y ya recibirse y salir a la profesión empoderados. Ustedes son capaces de producir transformaciones significativas, de impactar en otros, de cambiarle la vida, de mejorarle la vida, de argumentar ese proyecto, de mostrar por qué eso sirve, y ustedes sentirse con esa capacidad, con ese poder de transformación. O sea, esa es la idea, que ustedes se sientan poderosos, no esperando la consigna de un tercero, sino ustedes son los que plantean las consignas. Las tendrán que discutir, las tendrán que pelear, las tendrán que argumentar, tendrán que formarse en los caminos que decidan, pero la idea es que se empoderen. Son agentes de cambio y son capaces de hacerlo. Bueno, vamos a trabajar en el proyecto en su dimensión real, que tiene que ver con estas ideas que ya vimos: impacto social, cultural, económico, productivo y ambiental. Es la pirámide, es la idea de que la dimensión real de un proyecto es ir más profundo que esa cáscara formal. Vamos a trabajar con procesos metodológicos, ¿sí? O sea, todo el proceso de aprehensión de la realidad es metodológico, hay fórmulas, hay mecanismos de trabajo para entender qué le pasa a un público, cuáles son las oportunidades, fortalezas de un contexto, qué le pasa a la competencia o al contexto de benchmark, o sea, lo otro que se está diciendo sobre esto mismo en un contexto, cómo trabajo metodológicamente con las referencias simbólicas, cómo obtengo datos, cómo mido si funciona o si no funciona, y cómo construyo argumentaciones. Este es un punto también importante, que es, en este tipo de proyectos, en esta escala de proyectos, nos involucramos con la información. Tanto la información previa de un proyecto para tomar una decisión, para decir, este es el camino por el que voy a ir, como para después argumentar que esa era la decisión adecuada. Vamos a trabajar específicamente con algunas herramientas como copiando el modelo de trabajo del Plan Nacional de Diseño. Hace ya varios años el gobierno tiene un instrumento
de políticas públicas, con lo cual lleva una metodología de inserción de diseño en distintas escalas, en pymes, en industrias, en sectores industriales, y a través de esa metodología y de diseño adaptado a esa metodología, mejora y suma valor a ciertos segmentos. Bueno, vamos a usar eso para que además de esto, de que esto es una guía de camino, una guía de trabajo precisa, no es algo que inventó el Plan Nacional de Diseño, sino que es un formato posible de proceso de diseño, también ustedes, adquiriendo este camino, este proceso metodológico, tengan el conocimiento de esta herramienta que es la que fomenta el Estado. Entonces, si después quieren llevar adelante uno de estos planes de fomento PYME, lo pueden llevar porque ya conocen las herramientas, ya las saben trabajar. La capacidad de presentar el proyecto es tan importante como las piezas visuales que los componen, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije antes, pero soy enfático porque nosotros creemos que nuestro trabajo termina cuando construimos la visualidad. Y estamos contentos con esa visualidad que construimos, y estamos orgullosos y nos mueve en nuestro ego y estamos satisfechos con eso. Bueno, no, tenemos que ir a argumentarlo, tenemos que ir a defenderlo, tenemos que ir a imponérselo a otro, ir a contarle por qué esas formas son suficientes para organizar el contexto en el cual estamos resolviendo un problema. Vamos a ver una serie de conceptos. Por un lado, la idea que nosotros tenemos para este taller es lograr que nuestro vínculo sea de colegas, ¿sí? Desdibujemos un poco nuestro rol de que hay una gente que sabe muchísimo y otra gente que tiene muchísimo para aprender, e intercambiemos como colegas, intercambiemos, problematicemos. Eso significa que nosotros nos acercamos a ustedes, pero que ustedes también se animan a subir y a empoderar su propia voz, y a discutir con voz propia, y a sostener sus propios discursos. Por supuesto que es un modelo donde siempre está el compromiso formativo, pero intercambiemos como colegas. Ustedes ya tienen un trecho largo de formación en diseño. Muchos de ustedes, si no todos, están trabajando en diseño o han tenido experiencias de trabajo de diseño, con lo cual podemos discutir mano a mano, podemos argumentar mano a mano, más todavía como colectivo. Bueno, esta palabra autonomía la vamos a querer ver reflejada, ahí tenemos dos ya en torno a tres que están repodridos de esta palabra, porque la enfatizamos mucho y sobre todo en el espacio de pandemia, que es siéntanse autónomos y desarrollen sus proyectos con autonomía, avancen, lleguen más lejos. ¿Sí? Damasia, sí, está repodrida la palabra autonomía. ¿Sí? No es una guía paso por paso, hoy hacemos esto, nada, asuman los proyectos, asuman sus pulsiones sobre los proyectos y sean autónomos, tomen decisiones. Si se choca, se choca, si se revisa, pero así es en la vida profesional. ¿Sí? Uno desarrolla un enorme proyecto, se lo lleva al cliente y al cliente no le gusta para nada y tiene que volver a empezar. Bueno, pasa. O peor todavía, lo implementa y no funciona. Y ahí es mucho peor. ¿Sí? O sea, esto sucede, pero uno tiene que tener autonomía en el desarrollo de su proyecto. Es una clave de ser actor empoderado en el proceso. No puede estar esperando que otro le diga. Toma de postura. Esto también es otro punto clave que queremos enfatizar. ¿Sí? O sea, los proyectos tienen postura y más que nada los que vamos a llevar adelante. El de ahora arranca tomando postura, tomando una decisión que tiene que ver con la identidad de cada uno de ustedes. Bueno, o sea, entiendan que no hay neutralidad. ¿Sí? Hay que tomar una postura. Yo quiero enfatizar algo, quiero ponerme de un lado, no importa cuál, ¿sí? Pero quiero ponerme de un lado y quiero que ahí haya una pulsión de una toma de postura. Multiplicidad de visiones y estilos. Bueno, acá, si miran el trabajo, estuvieron mirando el trabajo de Cátedra, o Damasia les puede decir, no hay una forma que es la que nos gusta, ¿sí? No hay un estilo de la cátedra, ¿sí? Al contrario, cuanto más, o sea, de repente un mismo proyecto puede tener una visión integrista, o puede tener una visión contestataria, o puede tener una visión racionalista, o puede tener una visión orgánica, y todas son viables y son posibles. Construcción colectiva interdisciplinaria, bueno, promovemos mucho lo colectivo, ¿sí? El proceso de trabajo de los proyectos es colectivo, hay mucha mesa de discusión, hay mucha opinión de los demás, hay etapas dentro del proyecto que no lo llevan adelante solo los autores del proyecto, sino que se discute, que se intercambia, que se mezcla,
que son comunes, son espacios de reflexión común. Interdisciplinario también, y sobre todo esto lo vamos a ver en el proyecto final que vamos a trabajar. Bueno, esto ya lo dije, diseño para el otro, el énfasis en la idea del diseño para el otro, es como un leitmotiv, un mantra de este proyecto, de este año. Diseño es más allá, es plan más allá de la forma visual, ¿sí? O sea, el proyecto mismo, la planificación, la concepción, la problematización y la resolución son tan importantes como la forma visual. No es que todo esto es un camino de excusa para llegar al final a unas formas visuales agradables, ¿sí? No, el diseño es el plan. La forma visual es una consecuencia. Vamos a ver un poco nuestro plan. Vamos a ver 4 proyectos, más o menos son 16 clases por cuatrimestre, de los cuales ocupa más o menos esta proporción, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4, ahora lo vamos a describir. El proyecto 1 es individual, el proyecto 2 es grupal de 2 estudiantes, el proyecto 3 es individual y el proyecto 4 es grupal de 3 estudiantes, y en los 2 caminos de proyecto hay etapas de trabajo colectivo, donde se juntan grupos y trabajan en la exploración de esas etapas. El proyecto 1 es el diseño de una intervención digital para dinamizar una causa personal, no una cauda, sino una causa personal, una baña cauda. Una causa personal, donde vamos a llevar adelante un posteo y un landing de celular para motivar que alguien se comprometa con una causa. El proyecto 2 es un diseño de identidad visual para un clúster de producción regional. Vamos a utilizar las herramientas de comunicación e identidad visual para potenciar un segmento productivo regional, para que tenga todas las herramientas para que cambie su realidad y quienes estén interrelacionados en ese clúster puedan usar y expresar al máximo valor para lo que producen en un contexto global. El proyecto 3 es el diseño de una interfase para la mejora de la calidad de vida de personas excluidas. Vamos a trabajar en una etapa de descubrimiento, en un jam de descubrimiento de problemática y diseño, y posteriormente el diseño de interfaces de solución para personas que se encuentran excluidas, inhabilitadas. Y acá lo interesante de esta experiencia, como la tenemos planificada, y es algo que creo yo que va a ser bastante motivador y bastante transformador, no vamos a trabajar para personas excluidas, sino vamos a trabajar con personas excluidas. Vamos a tener mesas de trabajo con los usuarios que se encuentran excluidos de situaciones cotidianas. Y vamos a interrelacionarnos con ellos, y vamos a pensar junto a ellos, y vamos a medirlos, y vamos a, ¿sí? En principio vamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual, algo que uno habitualmente cree que no se puede trabajar porque no pueden, esas personas no pueden hablar conmigo, no le entiendo lo que dice. ¿Sí? Bueno, no, podemos trabajar juntos. Leda y yo tenemos una experiencia larga de trabajo en materiales para personas con discapacidad intelectual, y en los procesos de trabajo de eso trabajamos juntos. O sea, yo no soy el que le dice qué es lo que tiene que hacer. Trabajo junto con esa persona y entiendo qué es lo que necesita, y esa persona me dice a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y esa persona, después de que me dijo a mí qué es lo que tiene que hacer, se transforma, se vuelve poderosa, y deja de ser esa persona relegada que no tiene ni voz ni opinión. Empieza a ser una persona que su trabajo está impreso en un libro que dice: esta persona fue la que trabajó en el desarrollo de este libro, por ejemplo. Eso es transformación de la vida de las personas. ¿Sí? Esa persona cambió, esa persona se volvió poderosa en un contexto que le decía que era incapaz de hacer nada. Nuestro proyecto 4 es ecosistema de diseño, que es una visión más amplia, ya como la visión mayor, esta interrelación de todos los factores de diseño, intervención sobre el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires a través de la resignificación de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Proyecto ambicioso, interesante, ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque lo llevamos adelante hace un par de años, lo vamos a ver juntos este año. ¿Qué otras actividades? Porque no se trata solo de los 4 proyectos, y acá es parte interesante pensar que no se trata solo de los proyectos. Los proyectos son transversales, conductores, pero nuestro espacio de trabajo es mucho más amplio. Vamos a tener un seminario sobre principios del diseño universal, ahora junto con la Cátedra Rico. Vamos a también romper los muros entre las cátedras, y el 6 de mayo vamos a tener una jornada de trabajo juntos,
sobre algo que está vinculado con el tema de diseño accesible. Vamos a tener un workshop sobre el proceso de diseño, vamos a tener un PowerPoint Fest, que es una experiencia de trabajo sobre el potencial de los PowerPoint para contar los proyectos. Vamos a tener un Jam, que es una doble jornada de trabajo en diseño ágil para el desarrollo de este proyecto de trabajo con personas excluidas. Vamos a tener pechacuchas. El año pasado tuvimos una jornada de trabajo sobre diseño y profesión con diseñadores invitados, pero ahora lo vamos a hacer, lo vamos a recuperar y vamos a hacer esta discusión de diseñadores famosos y conocidos que vienen a hablar sobre cómo llevan adelante su profesión, pero a través del modelo de pechacucha. Después, si no saben qué es eso, después les cuento. Vamos a tener un seminario sobre código ético del diseñador, y vamos a también tener juries de presentación de proyecto. Todos los proyectos tienen etapa de presentación, los 4 proyectos, y el último tiene un modelo de jury. Y acá están más o menos descritos dónde se ubican todas estas actividades en nuestro año de trabajo. Vamos a tener un buen paquete de invitados. Estos son los que ya están comprometidos, pero probablemente haya más también. Nos encanta tener invitados y entendemos que enriquecen mucho nuestro curso, que nos cambian la dinámica y nos aportan un montón. No es topping los invitados, es parte del curso, es el curso. Va a venir Alejandro Melamed, con el que vamos a trabajar sobre lo que es trabajo grupal, y vamos a ir más lejos, que es trabajo grupal, son 2, 3 personas haciendo lo mismo, sino entender las fortalezas de los distintos actores y cómo combinarlas para que el grupo sea algo más que los individuos sumados. Va a venir Darío Contreras para hablarnos sobre diseño de tipografía. Marcelo D'Andrea, que fue director de la carrera de paisaje, va a venir a hablarnos sobre diseño en el espacio público. Es un gran diseñador de espacios públicos, ganador de premios en todo el mundo. Va a venir Pablo Berkovich, que está en este momento trabajando y liderando procesos de diseño dentro del Ministerio de la Producción, para hablarnos sobre diseño y políticas públicas. Va a venir Pablo Boyer a hablarnos sobre investigación y diseño. Todos estos ya están comprometidos. Va a venir Pablo Loskri, que es uno de los diseñadores importantes del Diario de la Nación, ganador de premios en infografías. Ya estuvo en la cátedra varias veces y va a venir a hablarnos sobre diseño de información. Va a venir Martín Gorricho, que estuvo el año pasado y en varios años a hablarnos de diseño para proyectos culturales. Espero que pueda venir Cecilia Ramón, que participe desde Estados Unidos para hablarnos de diseño sustentable. Va a venir Fede Slipka, exalumno de la cátedra, experto en usabilidad, que nos va a hablar y vamos a tener una jornada de trabajo desde Barcelona. Y va a también estar Matías Delfino, que también estuvo el año pasado, que es el diseñador gráfico, uno de los diseñadores gráficos de UNESCO, ¿sí? UNESCO, y nos va a venir a hablar sobre el diseñador empoderado. Tiene una charla muy interesante, muy linda, sobre su propio diseño de transformación. Él trabaja en Nueva York, está en el edificio de Naciones Unidas, desarrolla proyectos de diseño para todo el mundo, para campañas globales, y él salió de casa, ¿no? O sea, es un ex alumno de FADU, que se autoempoderó y se autotransformó y transformó su realidad, y nos va a venir a contar que nosotros también podemos hacer eso. El desarrollo del proyecto y su seguimiento docente no son las únicas herramientas de enseñanza-aprendizaje. Todo esto que estamos viendo, toda esta idea de esta mesa de comida que hablamos antes, quiere decir que no es mentira esto. Todo esto que va a pasar es el curso. Todo esto que hablamos y todo esto muchas cosas que pueden pasar, eso es el curso. No es el proyecto y el topping. No, el proyecto es un transversal, pero todo lo que va pasando es el curso. Y van a aprender, y la idea es que aprendan de todo eso. El taller es esta idea que vimos el otro día, una idea de comunidad entre ustedes, nosotros, y una fortaleza que construimos cuando somos un todo, cuando somos esto, comunidad, cuando nos interrelacionamos. Y acá es importante, nosotros venimos trabajando desde el principio de año, desde enero, en este curso, te les diría que desde diciembre estamos trabajando en este curso. Vamos a hacer un gran aporte, tenemos un plan, tenemos herramientas, nos quedamos sin dormir antes de las clases, pero necesitamos el aporte de ustedes, y esto funciona en un ciclo donde el aporte de ustedes retroalimenta nuestra actividad, y es ahí donde se construye fortaleza, por lo cual no pueden ser prescindentes. O sea, esto es energía en movimiento. Son importantes los respetos, la intimidad, el compromiso, la transparencia. O sea, si algo pasó, algo me decís, ¿sí? La transparencia también, obviamente, en la sinceridad en el proyecto, en
no te podés copiar, no podés, ¿sí? O sea, hagamos proyectos serios, respetuosos. El respeto por los tiempos, el respeto por cómo fueron planteadas las dinámicas. Todo eso es parte de un modelo al cual acordamos y que nosotros de nuestro lado somos muy respetuosos. Así que les pedimos que ustedes también se comprometan con ese respeto. No se dejen llevar por sus pulsiones. Ah, quiero que me corrijan, quiero que me corrijan. No sé si me fue bien o me fue mal. No, acá hay un modelo de trabajo, hay tiempos, hay procesos, no pulsiones. Compartí el modelo, el acuerdo. Es muy importante trabajo y participación comprometida, no miren algo un minuto antes, no hagan, si no pudieron hacer algo, vienen y nos dicen no lo pude hacer, pero no agarren así y entonces hacen un dibujito acá, esto es lo que yo estuve estudiando toda la semana, no, trabajen comprometidos porque es de ahí de donde aprenden, por un lado porque están metidos en un colectivo que es este taller, están todos interrelacionados, entonces cuanto más le den de comer a los demás, más van a comer ustedes. Y segundo, porque para ustedes mismos, el trabajo improvisado, mexicaneado, no produce, no devuelve. Entonces no intenten convencernos a nosotros de cosas de las que no se van a convencer ustedes mismos. Autonomía y autogestión, observación por sobrecorrección, que es un punto importante, o sea, nosotros miramos, observamos y analizamos lo que ustedes proponen, no lo corregimos, o sea, yo no sé qué es lo que está bien, yo te digo lo que veo. Yo veo que acá pasa esto, yo veo que acá hay falta de proporciones, que este elemento no se conecta con este, que este no parece estar conectado con el objetivo que vos tenés. No es que te digo qué es lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer lo decidís vos, en base a cosas que yo observo y que también pueden observar otros. Somos 19. Bueno, hay 19 personas que pueden opinar, opinión múltiple y colectiva. La idea de la investigación es que sea metodológica, es muy importante la exposición y la argumentación, y vamos a trabajar sobre la economía de recursos, que con esto hablamos de economía de recursos en todo sentido, ¿no? En tratar de que los procesos sean ágiles, que sean dinámicos, que no se enrosquen, que no hagamos más de lo que hay que hacer, pero tampoco menos, ¿sí? Si ponemos todo este esfuerzo que hay que poner, no hace falta poner de más. Esto también es un punto muy importante, que es difícil de concebir. En 30 años de docencia, 29 creo que tengo, 29, ¿sí? Todas las etapas del proyecto son importantes. Me acuerdo un caso de un famoso alumno que era amigo, y que entonces estábamos haciendo un proceso de investigación súper profundo sobre un proyecto, y llevábamos varias etapas de exploración, y veíamos referentes, veíamos la competencia, armamos cuadros de necesidades, mapeamos a dónde queríamos llevar el proyecto, y entonces un día viene, se acerca y me dice, ¿y cuándo empezamos a diseñar? Y yo lo quería cogotar, ¿sí? Porque todo eso también era diseño, ¿sí? Todas las etapas de ese proyecto son importantes y son los que nos dan herramientas para que nuestro proyecto de diseño sea poderoso. La modalidad de trabajo no es la corrección permanente del proyecto por parte del docente, o sea, no es que todo, otra vez, no es topping, todo esto no es decoración, todo esto es el curso, o sea, no es que abajo de esto hay, bueno, pues yo te voy trayendo cómo voy y vos me decís si va bien o va mal, no es eso el punto central. Y no es todo el tiempo. Hay momentos donde vemos, donde tenemos preentregas, donde tenemos lugares donde diagnosticamos y evaluamos, pero no es que todo el tiempo te traje algo para corregir y yo te lo corregí. No, yo observo y no siempre es sobre tu trabajo. De repente lo que había para decir lo vimos sobre otro trabajo y ya está. No. La evaluación es transparente, permanente, individual del alumno. Tenemos mecanismos que se los vamos a explicar la clase que viene, para llevar un seguimiento permanente de cómo vamos mirando al alumno, la vamos mirando, y eso nos va dando indicadores, y esos indicadores nos hacen tener una percepción, y ustedes lo pueden ver, ustedes van a poder ver qué es lo que estamos mirando de cada uno de ustedes. Y si vos no estás de acuerdo, vas a venirme a decir, che, yo veo que vos estás poniendo ahí que yo no me comprometí. Bueno, pero yo sí me comprometí. Bueno, ok, dale, cambiemos esto, cambiemos esta percepción. Los proyectos se diagnostican con parámetros, o sea, un proyecto tiene una serie de parámetros con los cuales va a ser observado, y los cumple o no los cumple, y a partir de ahí surge su evaluación. Y todos los proyectos los culminamos con una exposición de diagnóstico de esos proyectos. Y en el caso puntual, actual de este año, vamos a ver todos los proyectos al final, todos van a ver todos, y van a ver cuál es nuestro diagnóstico de esos proyectos.
Esto es un punto, no hay magia. No hay magia, no hay magia, no hay magia. Un buen diseño requiere mucho trabajo. No es que me tengo que inspirar, me comí una Oreo con leche y entonces me salió. O sea, la inspiración existe, pero surge de una gran exploración. E incluso eso que me salió en un momento mágico, también lo puedo revisar y lo puedo explorar más. Y si el proyecto es bueno, es porque trabajé mucho. Entonces no esperen magia, porque la magia es el trabajo. Esto lo de que les conté de este amigo, el diseño empieza al inicio y empieza con planificación y con dibujos y con dibujo de estructuras y con lo que me propongo y para dónde voy a ir y con cuáles son las partes y todo eso. No vamos a tener pizarrón, pero vamos a tener muchas posibilidades de hacer esto. Esto también, ya lo hablamos, pero es un punto importante. Me encontré plata. Bueno, lo primero que me encuentro no es lo mejor. Vamos a ir más allá de lo primero que se me ocurrió, ¿sí? O sea, tengamos la disposición, la energía, bueno, no me sale la palabra, sí, la vocación, porque lo primero que me encuentro no es, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la antítesis de eso primero que se me ocurrió? De mi primer mirada, ¿cuál es la otra? Presentar también es diseño, también ya fui bastante enfático sobre esto. Esta idea es: no sean turistas del curso, no miren de costado, no miren desde atrás, participen. Talleres comunidad, hace osadía, alegría y empoderamiento son las palabras que definen este curso y es lo que buscamos. Y acá les muestro unos proyectos de reserva ecológica del año 2019 interesantes, donde van a ver, lo vamos a pasar muy rápido, pero bueno, hay datos, hay relevamiento, hay un FODA, hay mapas de conceptos, hay pitch y logline de qué es lo que se me propongo como el proyecto, y vemos distintos conceptos que estructuran, y vemos ideas visuales, y vemos construcciones, un manifiesto que sostiene ese proyecto, y las partes de a quién va apuntado, y entonces la construcción de una visualidad compleja, con normas de identidad visual, y referentes a los que me estoy citando, y entonces vean que este es un proyecto con un partido muy definido, con una manera muy especial de entender, muy activista, muy ideológico para la reserva, no es lo que se espera de la reserva, y entonces todo tiene un mensaje potente. Incluso la naturaleza es vista con un mensaje poco tradicional, potente, poderoso. Un proyecto amplio. Aparecen posturas ideológicas. Esta idea, por ejemplo, es muy importante. No habrá otra. La reserva ecológica tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ahí, si no hay eso, hay una pérdida. No hay dinero que pueda comprar otra reserva ecológica en ese lugar. Y si la pierden los habitantes de la ciudad. Bueno, todo esto son distintas articulaciones de este mismo proyecto. Y acá otra visión de la reserva. También con un análisis, con FODA, con análisis de datos. El planteo de una propuesta con distintos públicos. La construcción de un universo simbólico. Y fíjense que a lo que apela este proyecto es bien distinto del otro que vimos. Es otro universo simbólico, es otra construcción. El otro era activista, contestatario, este es más integrista. ¿Sí? Este es un espacio de disfrute. Si quieren, más como, entre comillas, con una participación del público infantil más relevante. Incluso los distintos públicos son abordados desde una gráfica con ese mismo concepto. Bueno, ahí terminó. Bien, a ver si puedo pasarles, espero que pueda, pasarles, estamos como demorados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Les quiero pasar un video que es muy importante.